Buenos días, estimados, ¿cómo están? Bien. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, profe, sí se le Ya, escucha. estupendo. Vamos a compartir el... chiquillos, me mandaron un correo a alguien que el apunte se veía muy chiquitito, así que se los reenvié en 2 láminas en el PDF. Ya, y le hice algunas mejoras, así que para que lo descarguen más grande. Ya, los profesores auxiliares lo deberían publicar durante el día. ¿Ya? Voy a compartir ahora. eh, Ahí se ve, ¿sí? Sí, sí se ve. Ya. ¿Me pueden recordar dónde quedamos? Me parece que quedamos por acá, por la parte vimos la exudación, ¿no es cierto? Esto lo vimos, ¿sí? ¿Lo vimos o no, chiquillos? ¿O estoy perdida? Es que el martes tuve clases con mi otro curso y no sé si lo vimos con ustedes esto. Sí, profe, la exudación creo que sí alcanzamos a verla. ¿Esas fotos se acuerdan? Sí, yo Ya, sí. ya. Y entonces deberíamos quedar en los tiempos de fraguado también. Parece que lo vimos. Voy a partir desde acá en caso de que no haya quedado claro. Ahí, ya. ¿Me escuchan, verdad? Voy a partir desde acá. Si estoy repitiendo mucho, me hacen ahí un recordatorio. Con respecto a los tiempos de fraguado se miden con este equipo que está aquí, que este es también para ver la resistencia a la penetración de la aguja de los suelos, se usa para el Proctor, y se establece en el hormigón. Lo primero que nosotros debemos hacer para hacer este ensayo es tamizar el hormigón, es decir, sacarle el tamaño máximo de lo que es grava, tanto grava como gravilla, entonces se deja como el mortero propiamente tal. Y después de que tengo ese mortero, lo coloco en moldes y empiezo a pincharlo con las distintas agujas, desde la más gruesa hasta la más delgada, y una vez que yo tengo, permiso, los valores de 35 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de resistencia a la penetración, se declara el inicio del fraguado del hormigón. Cuando con las mismas agujas determinamos 280 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado de resistencia a la penetración, hablamos ahí del fin de fraguado. Y para que se hagan una idea, el fin de fraguado, cuando estamos en fin de fraguado, tenemos una resistencia del hormigón cercana a los 0,7 megapascales. Por lo tanto, es una resistencia bastante baja. ¿Ya? Los tiempos de fraguado, la principal incidencia es la temperatura ambiente, pero también incide, por ejemplo, en si le coloco más agua, si le coloco más aditivo, o si eventualmente este hormigón ha soportado fríos, etcétera. Entonces, si bien la mayor influencia la tiene el ambiente, efectivamente el hormigón también podría de alguna manera aportar a aumentar estos tiempos de fraguado. Y como esto se trata de un tema de hormigón fresco, a quien más le pega este tema es a quien construye, porque podríamos tener problemas de productividad o de avance. Por ejemplo, para desmoldar yo necesito que el hormigón tenga determinada resistencia, para el periodo de curado también se determina por determinada resistencia, etcétera. Entonces, el que construye podría verse muy afectado con un retardo del fraguado del hormigón. En cuanto a las retracciones plásticas, no las vamos a ver tan en detalle porque más adelante, cuando vemos colocación y vemos curado, lo vemos mucho más en detalle, dado que las retracciones plásticas son en sí un problema o una deficiencia en el curado del hormigón. Y el curado del hormigón es el proceso posterior a la colocación del hormigón. ¿Ya?
Las fisuras plásticas se deben, por lo general, a altas temperaturas, viento y baja humedad relativa. También influye la temperatura del hormigón, por lo tanto, hormigones con más cemento o hormigones con más cemento que tienen mayor calor de hidratación, como los alta resistencia, eventualmente también se pueden ver muy afectados por las fisuras plásticas, ¿ya? ¿Dónde más se sufre? En los pisos, losas, radieres, pavimentos, etc. Algunos controles del hormigón que tienen que ver con la consistencia y principalmente la densidad. Al final del apunte ustedes también van a encontrar una suerte de resumen de las normas, no las vamos a ver tan en detalle, cuando acá vamos a ver algunos videos que tienen que ver con la toma del cono, que es el principal ensayo que tenemos de control para recepcionar los hormigones. Pero está en el apunte para que ustedes lo tengan, de modo que sepan qué ensayo o con qué ensayos contamos y para qué se hace, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice la norma chilena respecto? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Ya, ¿qué es lo que indica la norma chilena respecto a los ensayos? Dice que tenemos los ensayos de control, ¿no es cierto?, que están declarados en las tablas, que están en la misma norma. Recordar que la extracción de la muestra se regula bajo la norma 171. ¿Qué cosas incluye esta norma? Tal como les decía, más adelante pueden encontrar el resumen de ese documento, pero en esa norma se establecen, por ejemplo, que yo tengo que sacar la muestra del 80% central de la descarga de la betonera, es decir, tengo que descargar un primer 10%, recién ahí puedo sacar la muestra y tampoco la puedo sacar del 10% final. Se establecen también, por ejemplo, que pueden haber muestras simples y muestras compuestas, cuánto me tengo que demorar en sacar o en remezclar las distintas porciones, cuánto me tengo que demorar en hacer el control de cono, que por ejemplo el control de cono es a los 5 minutos de haber tomado la muestra, etcétera. Entonces, en esta norma, en la 171, se establecen las condiciones generales para el muestreo del hormigón, es decir, para llevar el hormigón desde la betonera hasta la carretilla para posteriormente muestrearlo, ¿ya? Hay tres formas o tres caminos, puede ser en acopio, que son para pavimento, puede ser en camión, y puede ser en una mezcladora tradicional o una mezcladora, ¿ya? El recipiente donde yo saco la muestra. Y la norma también indica que la confección y la conservación de las probetas para el control de resistencia mecánica se tiene que efectuar de acuerdo a la 1017. En este punto, la 1017 establece, por ejemplo, condiciones de mantención de las probetas en obra, condiciones de mantención de las probetas en laboratorio. El procedimiento de confección de las probetas se llena en 2 capas y se coloca una inserción del vibrador por capa. Cuando se vibra, cuando eventualmente yo puedo apisonarlo, a pesar de que la norma también sugiere que el método preferido debe ser siempre el vibrado. Entonces, estas normas regulan todo el tema del muestreo. Cuando las probetas y las muestras, y ahí también quiero hacer una diferencia entre probeta y muestra. Una muestra está compuesta de varias probetas, que se denominan probetas gemelas, y la norma exige que yo haga el ensayo para determinar la resistencia a una edad especificada de al menos 2 probetas para la edad especificada del hormigón. Es decir, si estamos hablando de un hormigón que va a ser controlado a los 28 días, yo debo tomar al menos o ensayar al menos 2 probetas a 28 días. Si ese hormigón es a 3 días, yo al menos debo ensayar 2 probetas a 3 días. ¿Ya? Y a 7 días, al menos 2 probetas a 7 días, al menos 2. En los proyectos públicos, por lo general, se solicitan 3 probetas por cada
por cada edad, o sea, para la edad especificada, porque por lo general se ensaya 1 a 7 días y el resto a la edad especificada. Ese número de probetas también permite establecer de alguna manera la confiabilidad del control de ensayo, que lo vamos a ver cuando veamos evaluación estadística. Con esto, entonces, chiquillos, tenemos que considerar que la norma establece estos ensayos para el control, lo que es el cono en hormigón fresco, con tolerancias de cono entre, para hormigones, voy a irme solo a los hormigones entre 4 y 9 centímetros y los más de 10, porque en el caso del hormigón premezclado y el hormigón para construcción, es bien difícil que tengamos conos menores a 4, ¿ya? Los conos menores a 4 se da más que nada en la industria de los prefabricados, por un lado, y hay algunas aplicaciones, algunas máquinas extrusoras que eventualmente requieren uso de hormigones con unos conos más bien bajos. Pero si hablamos de la industria del premezclado, ellos no venden conos menores a 6 porque el hormigón no baja del camión, no sale de la canoa del camión. Entonces no es posible. ¿Ya? En ese sentido, se trabaja con tolerancias más o menos 2 para conos entre 4 y 9, y para conos mayores a 10 se trabaja con tolerancias de más o menos 3. Este tema, chiquillos, no es menor, principalmente pensando en que, hay en bastantes ocasiones, no son pocas, donde el especificador nos indica tolerancias de cono o por especificación o incluso por temas de calidad, de manual de calidad de las constructoras, se establecen tolerancias distintas a esto que les mostraba acá. Y en esos casos, cuando tengo tolerancias distintas en manual de calidad o especificación técnica, yo debo tener una conversación con mi hormigonera, con la hormigonera que me está llevando el hormigón a la obra, porque ellos me van a vender por norma chilena y yo voy a estar trabajando con un valor interno que cuando hay problema va a generar ahí algún desencuentro, puesto que la hormigonera me va a cobrar igual el hormigón si yo se lo devuelvo por un incumplimiento a mi documento, pero que está ok o está alineado a lo que indica la norma. No sé si me explico. ¿Están ahí? Sí, profe, aquí estamos. ¿Se Sí, se entendió la entiende lo idea? que usted dice. ¿O me enredé? Ya, perfecto. Profe, disculpe, otra cosa es que la diapositiva no se ve en pantalla completa. Estoy como doble. Sí, claro, se ve como la que viene después también. Ya. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Bien, entonces ahí recuerden, ¿cierto? Cuando ustedes estén en la parte del especificador o cuando estén en la parte de el administrador del contrato, ¿no es cierto? Que estos temas son temas que hay que conversar tanto con la hormigonera, porque si tengo una exigencia más allá de la norma, la hormigonera tiene que estar en conocimiento, puesto que eso podría involucrar mayores controles o algún elemento, o a lo mejor la hormigonera no está dispuesta trabajar bajo esas condiciones y también es absolutamente válido. Entonces, es importante que lo consideremos desde esa perspectiva, ¿ya? En cuanto a la docilidad, recordar, y aquí quiero ser bien enfática, sobre todo para aquellos estudiantes que piensan dedicarse a lo que es el cálculo estructural cuando les toque hacer la especificación, la docilidad del hormigón se fija bajo estos 5 criterios. 2 que tienen que ver con la estructura, que por supuesto es del ámbito del ingeniero calculista, geometría del elemento hormigonar, cuantía, diámetro y disposición de los refuerzos, pero hay 2 que tienen que ver expresamente con los procesos constructivos, lo que es colocación, que son los métodos de transporte al sitio de la descarga y los métodos de transporte dentro de la obra. Eso en general el calculista no lo maneja al momento de redactar la especificación y por tanto es bien complejo el que en la especificación nos aparezca el cono del hormigón porque amarra a quien construye
a no poder hacer innovación respecto de la colocación del hormigón. Entonces, en virtud de que son estos 5 parámetros, que si bien hay 2 que son 100% resorte del calculista, hay otros 2 que son 100% resorte del constructor. Y por lo tanto, debiéramos tener esa deferencia, por decirlo de alguna manera, con quien va a construir para no amarrarlo al método de compactación, perdón, al método de colocación. Y el otro elemento es la terminación superficial, mientras más, digamos, el acabado es más a la vista, el hormigón es más a la vista, el hormigón de edificaciones, ¿cierto? Es distinto que un hormigón que va a quedar a la vista en una obra civil, ¿ya? Mientras mayor el requerimiento de terminación superficial, el hormigón debería ser también más, debería tener más contenido de finos, debería tener más cono para mejorar la condición de colocación, ¿ya? Y también para el tema del cono, la norma dice que el diseño del hormigón debe considerar las condiciones ambientales existentes al momento del hormigonado. Esto tampoco lo va a poder determinar previamente el calculista, así que también se va a escapar de su ámbito de acción. Por lo tanto, acá el mensaje es a que el calculista solamente debe incorporar en la especificación técnica lo referido a la resistencia y a la fracción defectuosa, y no, digamos, meterse en el ámbito del constructor que tiene que ver con el tamaño máximo y la docilidad del hormigón. En cuanto a los métodos o distintos métodos de colocación, aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Ya, yo les diría que esta tablita también va mucho asociada a lo que es la experiencia personal. ¿Me ven el cursor ahí, chiquillos? Estoy apuntando con el láser. ¿Se ve ahí el puntito rojo? Sí, profe, sí. Ya. Cuando tenemos bomba, por ejemplo, acá en esta tabla, que es una tabla de referencia, dice que el cono debería ser mayor a 8. En general, los hormigones bombeados se trabajan con conos mayores a 10, ¿ya? Por ejemplo, con cinta transportadora, los hormigones son más bien secos, deberían andar del orden de 6, 7 centímetros, no más allá de eso, porque si no, el hormigón en la medida que va sobre la cinta empieza a botar el agua y se empieza a segregar. Entonces, dependiendo, ¿cierto?, del método de colocación, yo debería elegir y seleccionar el cono. Recuerden que un G35 cono 12 versus un G35 cono 20, ambos son G35 y tienen la resistencia adecuada. ¿Ya? Lo que yo hago para llegar de un cono 12 a un cono 20 es un diseño de mezcla distinto que contempla uso de aditivos, que contempla otras dosis de cemento, otras dosis de agua, y por tanto no hay que tenerle miedo a usar hormigones con mayores conos, ¿ya? Pero que el diseño considere esas altas docilidades, y no que sea que yo estoy comprando un cono 10 y en obra le coloco agua y lo subo a 20. Eso no está permitido. Y eso es lo que no debiera estar permitido, ni siquiera, a mi modo de ver, no es necesario ponerlo eso en la especificación de que no se permite. Pero si alguien quiere ponerlo, lo puede indicar. No debería permitirse y punto, pero no debería amarrarse al uso del cono, que sí efectivamente responde a un tema de diseño de mezcla. En cuanto a la docilidad del hormigón, la norma que regula este tema es la 1019, que se actualizó el año 2009. El procedimiento contempla el llenado del cono que ustedes tienen acá, en 3 capas de igual volumen. Se apisonan cada capa con 25 golpes y se levanta, ¿cierto?, para establecer el descenso de cono. Lo que se mide es el descenso de cono. Más adelante tengo un videito que les voy a compartir. Y las normas, ¿cierto?, contemplan unas tolerancias. Aquí, por favor, ahí en su apunte, indiquen que esta tablita es de la norma 170 del 85. La norma del 2016 contempla la que les mostraba acá, esta tolerancia de cono. Así que ahí me acabo de dar cuenta que hay una pequeña
un pequeño error, ¿ya? Ahí, en esa. Y aquí les voy a compartir el video y voy a ir comentando. Aquí se está tomando el cono, esta es la placa. La placa está normalizada, debe medir entre 40 y 60 centímetros, de manera al menos 40 por 60. Se ha colocado la primera capa. Durante todo el ensayo el operador permanece firmemente parado arriba de las pisaderas del cono. El cono, además, si ustedes se fijan acá, tiene unas manillas, ya que son súper importantes y por lo tanto el cono tiene que estar completo. Es el manto, las manillas y la pisadera. Además, se trabaja con una poruña que la norma indica debe ser compatible con el ancho del cono. Ya uno en obra puede ver que de poruña ocupan la pala, una botella cortada, un casco también me ha tocado ver como poruña y por supuesto la norma eso no lo considera. Y ahí podríamos estar hablando de un cono que no está tomado bajo la norma, y si ustedes quieren devolver un camión de hormigón por un cono que no está tomado bajo la norma, la hormigonera no les va a permitir, o se los va a recibir de vuelta, digamos, pero se los va a cobrar igual, ¿ya? Después se enrasa, después que se ha llenado con las 3 capas, con los 25 golpes, se enrasa, sigue el operador firmemente, apoya la mano para hacer la limpieza de la placa, pero siempre está apoyando el cono, con acá es el pie y al otro lado la mano, y el levante, ¿cierto?, es en forma vertical. Aquí también a veces los laboratoristas hacen un chanfle, hacen un movimiento como para botarlo, también hay que tener ojo con eso. Y lo que se mide acá es el descenso del cono desde el centro desplazado, es decir, si el cono se ha volcado un poquitito, se toma del centro desplazado hasta la parte inferior de la barra. Todo esto que ustedes vieron se debe demorar menos de 2.5 minutos, ¿ya? Y el levante es entre 5 más menos 2 segundos. ¿Por qué les comento tanto detalle? Porque en obra cometimos muchas veces el error, si es que incluso hay especificaciones que indican que tenemos que tomarle el cono a todos los hormigones, y le decimos al que va pasando por la calle, oye, toma tú el cono, mira, se llenan 3 capas de 25 golpes, y no les damos mayor instrucción al respecto. Aquí vamos a ver otra forma de tomar el cono, ¿ya? Y ustedes me van a hacer de ahí los comentarios, ¿cierto? ¿Qué les parece en comparación con el primer cono que vimos, que es el cono que está normalizado? Así que les pido por favor que pongan atención porque vamos a conversar después respecto a este video.
¿Qué les parece el video? ¿Qué les pareció? Que el tipo se sacó como, o sea, se saltó toda la normativa Claro, perdonen la al calidad hacer del el cono. video. Este Sí, video lo tomó un operador mixer donde había mucha devolución o la obra hacía mucha devolución de hormigones. ¿Ya? No, el cono no da y está malo. Y los operadores ellos mismos se organizaron y hicieron este video, o lo filmaron, digamos, por eso están medio escondidos. Y ustedes, estos personajes han medido el tiempo que se demoran en tomar el cono. Por ejemplo, sacan el hormigón desde la parrilla de la bomba. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que tomar la muestra en una carretilla y llevarla a una zona donde tengamos que esté nivelada, que no hayan vibraciones, una zona tranquila para poder tomar el cono, ¿ya? Otro detalle, el tipo estaba en cualquier parte menos arriba del cono, no estaba, digamos, en las pisaderas. No sé si alcanzaron a ver ese detalle. sí. Y eso pasa porque en obra damos la instrucción, oye, Juanito, toma el cono. ¿Y cómo se toma, jefe? No, 3 capas, 25 golpes. Porque él lo está tomando en 3 capas con 25 golpes. ¿Sí? Entonces es ahí donde tenemos que tener harto ojo si vamos a tomar el cono, ser capaces de que el personal que va a tomar el cono esté capacitado y sepa cómo hacer el ensayo, ¿ya? Porque es una variable muy relevante. Si el cono está fuera de las tolerancias que les mostré en la tabla, yo como obra puedo devolver el hormigón y no me lo pueden cobrar porque es la hormigonera la que está incumpliendo la condición de docilidad. Pero si el hormigón llega a obra y yo le tomo el cono así y quiero devolver el cono, la hormigonera me lo va a cobrar igual, aunque yo lo ¿ya? Y hoy día es más, cobran además el botadero, o sea, el costo de botadero, ¿ya? mal, la cabeza, no sé qué hacer, de árbitro para. Ya. Consultas, comentarios. ¿No? Hay algunos otros métodos que son más de laboratorio, pero solamente a modo de que los puedan solamente conocer. ¿Ya? Este ensayo mide el factor de compactación. Aquí tenemos el viscosímetro de Bebe, es a modo de cultura general nomás. Estos son principalmente para establecer, por ejemplo, la consistencia de hormigones muy secos, que por lo general están, como les decía, más orientados a un uso de hormigones prefabricados, ¿ya? Aquí tenemos la prueba de escurrimiento, que es lo que se mide cuando esta se trabaja para hormigones autocompactantes, que son muy fluidos, que son los que vimos me parece un video, ¿cierto?, que les compartí, y aquí lo que se mide es la extensión de la torta, es decir, se toma el cono en la misma posición o invertido, eso va a depender de lo que nos indique la inspección técnica, y se tiene que hacer siempre de la misma manera para que sean comparables. Y una vez que yo tomo el cono, levanto el cono y el hormigón fluye y lo que se mide es esta tortita de acá, ¿ya? Y la prueba de penetración de bola, que determina la profundidad a la que la esfera normalizada se hunde en la mezcla de hormigón, de hormigón fresco, que también permite medir la consistencia. Aquí una relación entre el factor de compactación y el cono. A medida que el cono es más fluido, tengo un factor de compactación más alto, y también aquí tenemos lo que son los usos recomendados, y ustedes pueden darse cuenta que los pavimentos requieren conos más secos, ¿sí? Y los hormigones para elementos con mucha armadura, muy esbeltos, requieren hormigones más bien fluidos, ¿ya? Otro ensayo que nos permite controlar algunos elementos dentro del hormigón fresco tiene que ver con la densidad del hormigón fresco. Tiene dos objetivos. Primero, comprobar el volumen teórico del hormigón, y en segundo lugar, determinar la dosis real de cemento que yo estoy incorporando. Por lo tanto, tiene una aplicación en términos de
hormigones premezclados. Yo compré 7 metros cúbicos y la pregunta es, ¿me están llegando esos 7 metros cúbicos? Para eso, comprobar el volumen teórico. Y cuando estoy fabricando hormigón en obra, se le estará incorporando la dosis de cemento que requiere la dosificación. También podríamos utilizarlo cuando tenemos hormigones que por durabilidad van a tener requisito de dosis mínima de cemento. Podríamos utilizarlo en ese caso. Y el ensayo se regula por la norma 1564, que está oficializada el 2009, y necesitamos, sí, alguna información extra desde la planta de hormigón, que son los datos del reporte de carga, que ya vimos, les mostré hace poquitito el tema del reporte de carga, y el ensayo, que es lo que determina la densidad aparente, ¿ya? Se mide en una medida volumétrica, en un recipiente. Voy a pasar a la siguiente para mostrarles. Aquí tenemos el recipiente, se llena con hormigón vía un procedimiento indicado en la norma, ¿ya? Esto no es que se llene así al tuntún, sino que se llena en número de capas, en método de compactación, y por diferencia de pesada yo puedo obtener la masa de hormigón que tengo dentro del recipiente, ¿sí? Y el volumen, porque conozco el volumen del recipiente, el cual se puede haber calibrado previamente con agua, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? La fórmula indica que la masa, el rendimiento del hormigón fresco es la suma de los materiales componentes incorporados al hormigón dividido por la densidad aparente, ¿ya? Ese es el cálculo. Y el modo de aplicarlo es que para determinar el contenido de cemento, yo voy a tener la masa del cemento dividido por este valor que me dio el ensayo, y puedo obtener la masa de cemento que se ha cargado en el hormigón, y puedo obtener la dosis de cemento. Y en cuanto al rendimiento relativo, tenemos que es el mismo valor del ensayo dividido por el volumen teórico del hormigón, que es el que estoy comprando, y tenemos la verificación del rendimiento relativo. Este rendimiento o este valor tiene que variar en no más allá del 3%, es decir, a mi obra me podría llegar un menos 3%, entre un menos 3% y un más 3%, ¿ya? Donde se aplica muchísimo, hay 3 problemas fundamentales o principales en lo que es la industria del hormigón premezclado en términos de hormigón fresco, que tienen que ver, uno, que ya vimos de alguna manera y que lo vamos a retomar más adelante en la colocación, el retardo de fraguado. 2, las fisuras plásticas, que también lo vamos a ver cuando veamos curado. Y 3, este problema de que la obra alerta, ¿cierto?, de que el hormigón que le están mandando no le alcanza para llenar los elementos, ¿ya? Y ahí la norma 1934 es súper clara respecto de que nosotros no podemos como constructora solicitar una cantidad de hormigón igual al volumen geométrico del elemento que queremos rellenar. Se debe solicitar un margen adicional que debería ir en al menos yo debería pedir un 3% más para subsanar este problema que eventualmente se pudiera dar. Otro control que es muy común en planta es este es un ejemplo de planilla que tiene que ver con el control de cono. Si ustedes se fijan aquí, hay un cono de manga que se llama, que es el cono que sale o que se obtiene de la carga de los materiales en la planta. Después tenemos un cono de Abrams, que es el ensayo propiamente tal, y un cono visual, que es el cono que se usa en la mayoría de los despachos de hormigón, donde el operador se sube al camión, ¿cierto?, a la parte trasera del camión, y visualmente establece cuánto es el cono. Es un valor bastante confiable porque piensen que ellos están todo el día viendo hormigones, así que tienen bien ajustado el ojo, pero si tengo dudas yo podría tomar el cono vía ensayo. ¿Duda con esto, chiquillos? ¿No? No, profe. Ya. En cuanto al hormigón premezclado, recuerden que la norma
es la 1934 y establece estos elementos. Por ejemplo, que la recepción del hormigón, la obra debe estar sin trabajos previos en curso y listo para la descarga. Debemos tener como construcción accesos expeditos para la recepción y transporte interno, porque recuerden que además aquí hay asociado un tiempo normativo de máximo 30 minutos para la descarga del camión, independiente que las hormigoneras nos entreguen un tiempo adicional, ¿ya? Y la obra debe tener la capacidad de transporte interno, lo que les decía, para 30 minutos. En cuanto a la unidad de compra, siempre trabajamos en el metro cúbico, ¿ya? Debemos verificar el volumen de acuerdo al ensayo que les comenté recién, donde la tolerancia es más o menos un 3%, y este es el punto que la norma dice que en ningún caso el volumen entregado se debe calcular en base a la cubicación del hormigón colocado y o endurecido. Y por lo tanto es ahí donde nosotros tenemos que tener un control adecuado, tanto de cómo vamos a hacer la solicitud del hormigón y también en terreno del volumen de eventual retorno de hormigón que yo mande de vuelta a la planta. Es decir, si no descargué todo el hormigón, yo debo dejar una nota en la guía o debo dejar un registro de cuánto hormigón estoy devolviendo a la planta, porque hoy día, hace unos años no era así, pero hoy día las hormigoneras están cobrando ese volumen de retorno, puesto que todo lo que es ambiental, las secretarías regionales del medio ambiente, están muy atentas a dónde efectivamente las hormigoneras hacen botadero o llevan sus desechos, que son bastantes. Entonces, dado que tienen regulaciones muy estrictas y tienen que utilizar botaderos autorizados, donde obviamente hay que pagar transporte, hay que pagar depósito, hay que pagar un montón de cosas, se está haciendo cobro de estos hormigones de retorno. De modo que es súper relevante que yo pida la cantidad precisa y adicional, el 3%, como les decía, para cubrir eventuales tolerancias de fabricación del hormigón, pero que no pida mucho de más, ¿cierto? Pensando en que si tengo hormigón de retorno se llama porque se devuelve a la planta, voy a tener que pagarlo. Recordar que también la entrega del hormigón, el tiempo máximo entre carga y fin de la descarga es de 2 horas, ¿ya? La garantía, entre comillas, garantía de mantenimiento de cono no es más allá de 30 minutos porque está amarrado con los 30 minutos de la demora en la colocación. Y para esto hay una guía de despacho donde que es el documento oficial y es el documento legal que me permite posteriores reclamos. Estimados, voy a dejar hasta acá la clase para que la siguiente sesión hagamos un ejemplo de lo que es la utilidad de este ensayo que les comentaba de densidad aparente de hormigón fresco, de modo que ustedes puedan aplicarlo también en obra. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta parte que tiene que ver más que nada con la recepción del hormigón. ¿No? Ya. No, Ya, profe, por lo chiquillos. menos. ¿Dudas de la prueba tampoco? ¿De la pregunta 2 del control? A lo mejor no han tenido oportunidad de mirarla, pero si no, el lunes no tenemos clase, es feriado el lunes. Si no, la resolvemos para el próximo viernes. ¿Sí? Ya, pues, profe, me parece. Ya. Profe, ¿cuándo se entregaba? Les vamos a dar 2 días más porque yo me demoré 2 días más pero no me acuerdo ahora cuándo se entregaba. Pero si Entonces, que debería ser el jueves, ¿usted dice que sería el sábado la entrega? yo creo, sí. Tengo que coordinarlo con los auxiliares. Les voy a decir que les pongan un anuncio, ¿les parece? Sí, Sí, profe, por profe, favor. muy bien. Ya, estupendo. Vale, profe. Ya. Ya, chiquillos, que estén bien. Buen fin de semana. Me parece que esté bien. Gracias, profe, igual Chao, usted. igual. Que esté bien. Igual. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes, chiquillos.